El Señor ha estado hablando con nosotros, hermanos, y en el transcurso de la semana a veces nos encontramos con personas que estaban en la iglesia, pero que ya no están. Saludo Yesenia, Dios te bendiga más desde Puerto Rico. Nuestra hermana Yesenia Cruz está con nosotros, Dios te bendiga más. Dios bendiga a mi sobrino Francisco, bendecido sea el Señor. El Señor ministraba nuestras vidas, hermano, nos encontramos a veces con situaciones de personas que han estado en el camino y de repente ya no están. Y es, hermano, que caminar en esta vida de tribulación, en esta vida terrenal, siempre vamos a tener, bendito sea el Señor, tropiezo, pero el Señor nos llama a perseverar. Y hay ¿cómo diríamos? Una reseña del día de hoy que dice que sin resistencia no hay perseverancia. El apóstol en esta mañana habla a través de la palabra del Señor y de sus profetas, y nos vamos a ir, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, para tener como base, bendecido sea el Señor, para lo que el Señor nos va a decir en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo de Safa, que araba con 12 yuntas de bueyes de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, listen to me, hermano, escuche. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Para nosotros sería ir corriendo en pos de Jesucristo, ¿verdad? Te ruego, y le dijo a Elías, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después de esto se levantó y fue tras Elías y le servía. Alabado sea el Señor, bendecido sea Dios. Hermano, la perseverancia es una cualidad muy importante en nuestras vidas y en todos los aspectos de la vida diaria, ya que gracias a ella nosotros podemos obtener diferentes metas, diferentes propósitos que nos hayamos establecido. En la vida cristiana es lo mismo. Pero ¿cómo debemos perseverar o qué tenemos que hacer para perseverar? Bendecido sea el nombre de Dios. Al estudiar, hermano, hoy la vida del profeta Eliseo, vamos a decir Elías y Eliseo, encontramos algunos consejos que nos ayudarán a comprender sobre la perseverancia en este camino. Y un punto primordial para esto es abandonar nuestra vida vieja. Y cuando hablamos de abandonar nuestra vida vieja, hablamos de abandonar nuestros hábitos, de romper con tradiciones, hablamos de dejar atrás, de no mirar a derecha ni a izquierda, de mantenernos fijos mirando al blanco de la soberana vocación, quien nos ha llamado con un propósito. Si nosotros queremos perseverar en la vida cristiana y tener victoria en Jesús, lo primero que debemos hacer es abandonar la vida vieja para seguir y servir a Jesucristo. Y en Eliseo encontramos un buen ejemplo, y en su vida, de estos versículos que hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 19,
de que cuando el Señor llamó a Eliseo estaba arando. Quiere decir que estaba involucrado en los afanes de la vida. Y el profeta Elías le dice, sígueme, ¿verdad? Y dice que él le dijo, déjame ir a despedirme de mi padre y mi madre, porque él entendía que la decisión que había tomado era una decisión de vida y que su estilo de vida iba a cambiar y que ya no iba a estar bajo la cobija de padre y de madre, sino bajo la cobija de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros vemos en este pasaje de Primera de Reyes un hombre que araba el campo con bueyes, lo cual nos sugiere que de alguna manera él tenía cierto bienestar económico porque era una persona que tenía su propio sembrado, que tenía su propia cosecha, y eso lo hace ver, hermano, Dios no llama a gente que no quiere compromiso. Dios llama a gente comprometido con lo que hace. Dios llama a gente que estén comprometidos y que quieran solamente cambiar el compromiso. Alabado sea el Señor. Pero cuando él recibió el llamamiento de Elías, lo único que le pidió fue que dejara de despedirse de sus padres. Y algo más hizo Eliseo. Dice que tomó y mató a los bueyes y con el arado lo coció y se lo dio al pueblo. Y esto tiene un simbolismo muy, muy específico, un simbolismo muy importante. Y es que quiere decir, hermano, que quemó su vida antigua. Todo lo que representaba, todo lo que hacía, con eso estaba quemando su estilo de vida. Con eso estaba quemando lo que hacía. Bendecido sea el Señor. Y es una muestra, una señal de que jamás volvería a trabajar la tierra y que jamás volvería a su antigua vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Así que lo primero para la perseverancia es dejar atrás nuestra antigua manera de vivir. Y en Efesios capítulo 4 y versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Una cosa viciada quiere decir una cosa dañada, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar de chip. Hay que cambiar como pensábamos. Hay que cambiar nuestro estilo. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Eso nos llama Efesios 4, 22 al 24. Es importante, hermano, que nos convirtamos a Cristo, abandonando nuestras costumbres viciada por el pecado, como dice el corito, la vida antigua ya la he dejado, y que la sustituyamos por virtudes del cristianismo, tal y cual el apóstol Pablo nos continúa diciendo ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 22, 25 en adelante. Dice, por lo cual, número 1, hermano, desechando la mentira. Es lo primero que el apóstol Pablo nos llama. Desechando la mentira, hablad con la verdad, cada uno a su prójimo. Porque no es a Dios, porque no es importante. Desechando la mentira es lo primero que el apóstol Pablo rechaza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ¿qué es mentira? El mentiroso es falso, es engañador, nubla la verdad, no va de frente, no es sincero, y son muchas las cualidades que encierran la virtud de la honradez y de decir la verdad. Un hombre que habla mentira no es verdadero, no es sincero. Y el apóstol Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad
cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir, hermano, que el que habla mentira no respeta a quien le está hablando la mentira. El apóstol Pablo continúa poniendo otra cualidad aquí que debemos dejar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira no es de Dios, hermano. La ira no es de Dios. Alabado sea Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos habla aquí de la ira. La ira te provoca estrés, la ira te altera los niveles de tus hormonas. La ira te hace hacer cosas que después cuando te refresca, dice, pero ¿cómo hice eso? Muchos de los grandes crímenes que se hacen en la humanidad se le alega, tiene un alegato los abogados y es demencia temporal, hermano. Cuando usted está airado, usted pierde la conciencia. Cuando usted está airado, hace cosas de las que después se puede arrepentir. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis. No le deis lugar a la ira en tu vida. No ejecutes lo que te dice la ira. No te dejes llevar, en otras palabras. No dé lugar al diablo. No escuche el consejo de la ira. Bendecido sea Dios. El apóstol Pablo sigue señalando aquí en Efesios capítulo 25 y dice, el que hurtaba, le ponía la mano al ajeno, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en vez de quitar, dar. A eso nos llama la nueva vida en Cristo Jesús. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Te vuelves, en vez del que quita, eres el que das. Bendito sea el Señor. Y a veces hay gente que no le gusta dar, hermano. Ojalá siempre tengamos para dar y no que nos den a nosotros. Bendecido sea Dios. 4. Ninguna palabra, oiga bien, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Si lo que usted va a decir no edifica a nadie, cállese. No solamente con las palabras desordenadas, pero fíjense también con lo que el apóstol habla ahí, sino la que sea buena para necesaria, para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, no solamente dejar atrás las malas palabras, dejar atrás la forma inapropiada de expresarnos, sino que si lo que usted va a decir, hermano, no va a aportar, no va a ayudar a otro, mejor callemos. Bendecido sea Dios. A fin de dar gracias a Dios por los oyentes. 5 cosas, 5, otro aspecto que el apóstol señala aquí. Y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? A través de estas formas de mentira, de la ira, de robar, de lo que salga de nuestra boca. Son cosas que afectan nuestra vida espiritual y por lo tanto constritan al Espíritu de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Dice otra cosa el apóstol aquí también, hermano. Quítense de vosotros toda amargura. Si usted tiene, hermano, alguna raíz de amargura, mire, no se la diga al pastor si no quiere decírsela, no se la diga a la pastora, no se la diga al diácono, dígasela a Cristo y apártese de eso. Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonando, así como Cristo también nos perdonó a nosotros.
A mí nunca se me olvida, hermano. Recuerdo que una vez Hipólito estaba a punto de darle una pela a Esliel, el hijo más grande mío. Y Eliel pidiendo perdón ahí, pero el papá no entraba en nada. Y dice Esliel, a ti sí te gusta que cuando tú te hincas ahora y le pida perdón a Dios te perdone, ¿verdad? Pero cuando uno te pide perdón, no perdona. Bendecido sea Dios. Muchas personas que comienzan el evangelio, hermano, no pueden perseverar porque no abandonan su vieja vida, quieren seguir con sus costumbres y no permiten que la palabra de Dios le enseñe la manera correcta de vivir. Por ello, retrocede de la gracia de Dios. Si no cambiamos nuestro hábito, va a ser imposible perseverar en este camino. Lucas capítulo 9, 6. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bendecido sea Dios. Por eso es, hermano, que Eliseo quemó los bueyes y él dijo, en otra palabra, yo no vuelvo a hacer más esto. Jesucristo me llamó, voy a seguir a Elías, voy a servir al Señor, voy a servir a este ministerio y no vuelvo para atrás. Por lo que estos bueyes ustedes se lo pueden comer, porque no los necesitaré más. Tremenda determinación de este muchacho a la hora de el profeta Elías y el Señor llamarlo. Otras razones, hermanos, por las que no podemos perseverar es porque no nos apartamos de Cristo. Eliseo es un buen ejemplo de ello. Aun cuando Eliseo sabía que Elías ya le iba a ser arrebatado, él nunca se apartó de su presencia. Y él decía, es que si yo lo veo hasta el final, es que si yo lo veo subir, si yo tengo su manto, voy a recibir una doble porción del Espíritu. Y él estaba firme en conseguir esa porción del Espíritu. ¿Qué tan firme en tu convicción de que necesitas a Dios, de que necesitas esa unción del Espíritu Santo? ¿Qué tan firme tú estás? Sabía que si perdía de vista, no se daría cuenta en que el momento en que su maestro le sería arrebatado. De igual forma, nosotros los cristianos debemos permanecer con nuestra mirada fija en el blanco de la soberana vocación, porque si nos alejamos de su presencia, no seremos, hermanos, capaces de vencer las diferentes pruebas y tentaciones que llegan a nuestra vida. Por esta razón Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos sin la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él lleva una relación de doble vía. El que permanece en mí y yo en él llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, hermano. Cuando nos separamos del Señor, en vez de ser un racimo productivo y lleno de uva, cargado de frutos, nos volvemos hojarasca. Nuestra vida se marchita, nuestra vida se seca, y pierde esencia de vida. Porque sin usted no puede, gente que nosotros no podemos, hermano. Aquí nadie dijo, bástate en mi gracia. Fue lo que Jesús, el apóstol, fue la palabra que el apóstol recibió. Bástate en mi gracia, porque separado de la gracia de Dios, nada podemos hacer, hermano. Hay que anhelar fuertemente las cosas espirituales y desechar las cosas carnales. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 dice, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me dejes
una doble porción de tu espíritu sobre mí. Él quería ser más que su maestro. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más sí, si no, no. Hay que mantenerse, hermano, fijo en lo que queremos. Fijo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra vida. De lo contrario, no vamos a lograr nuestros objetivos. Bendecido sea el nombre del Señor. De lo contrario, hermano, no vamos a conseguir nuestra meta en el Evangelio, porque separados de Él, nada podemos hacer. Alabado sea Dios. Otra de las formas de cómo el cristiano puede perseverar en la vida que Cristo les ofrece es anhelar constantemente las cosas espirituales. Una vez más, Eliseo dio un ejemplo o una razón más por lo cual no se separaba de Elías, era porque anhelaba el espíritu que había en su maestro. Anhelaba tener la unción que él tenía. Anhelaba hablar como él, anhelaba ministrar a Dios como él, hermano. Y Eliseo lo logró. Como hijos de Dios no debemos amar este mundo ni las cosas que están en este mundo. Hay ya que nos pueden, hay cosas de esas que nos pueden seducir a pecado. Por lo tanto, hermano, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra principal, hermano, prioridad en la vida debe de ser concentrarnos en las cosas espirituales y no en el pecado y los placeres que este mundo ofrece. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Esto nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 2 en adelante. Cuando esto es así, hermano, jamás nos separaremos del camino que nos lleva a heredar todas estas promesas, dones y la vida eterna. Es por eso, hermano, que en esta mañana debemos de instar a seguir el ejemplo de Eliseo y la perseverancia. Vete a descansar, no, Señor. Mira, vete, no, Señor. Yo tengo un objetivo, yo tengo una meta y es recibir una doble porción del Espíritu Santo. Ya que Eliseo es un buen ejemplo de perseverar en los caminos de Dios, ya que durante su vida logró ganar el favor de su Señor, el profeta Elías, y como profeta realizar grandes proezas. Incluso hoy en día nos dejan maravillados aquellos que las estudian. Como creyente, hermano, podemos aprender de él con el fin de saber que debemos de perseverar en nuestra vida cristiana. Alabado sea Dios. ¿Cómo perseveramos? Número 1, abandonando nuestra vieja manera de vivir. Este primer consejo ya dijimos que estaba en Efesios capítulo 4. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítese esa ropa. Pastor Ale predicaba en estos días y yo me reía porque Ale parece como que cogió un piquito y le decía, si usted roba, quítese esa ropa y no robe más. El que engañaba a su esposa, quítese esa ropa y no engañe más. El que hablaba mentira, usted era un ladrón, quítese esa ropa. Alabado sea Dios. El pastor estaba revolteado en ese día.
Bendecido sea Dios. En cuanto a la vieja pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de Jehová. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Deje de ser ladrón, hermano. Dejemos de ser ladrón. Robamos tiempo al Señor cuando no le dedicamos tiempo al Señor. Engañamos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y eso, hermano, no es estar conforme en los caminos de Dios. Jamás apartarnos de Cristo. Dice el himno. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Aunque vengan tentaciones, pruebas y tribulaciones, seguimos hacia adelante. Números, capítulo 20, versículo 17. Estos son algunos versos que el Señor le dio a ellos para no apartarse ni derecha a izquierda, que quiero compartir con ustedes. Jamás apartarnos de las órdenes que el Señor nos da. ¿Cómo el Señor nos da las órdenes y nos describe nuestra trayectoria? A través de su palabra. Número capítulo 20, versículo 17. El Señor le dice al pueblo para que cómo transitar. Y ellos le dicen al rey que le estaban pidiendo permiso para pasar por tu tierra. Permítenos pasar por tu tierra, por favor. No pasaremos por campo, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de tu pozo. Iremos por el camino real, sin volver ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos el territorio. Hay territorio, hermanos. Hay situaciones que usted tiene que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Firme en una posición, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 27, se le ofrece a ellos otra situación y le dice, déjanos pasar por tu tierra. Iremos solamente por el camino sin apartarnos ni a izquierda ni a derecha. En el capítulo 5, versículo 32 dice, y ciudad de hacer y cuidad de hacer tal y como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No desviéis ni a derecha ni a izquierda. Esas fueron instrucciones precisas de Dios para el pueblo de Israel y son las mismas instrucciones para nosotros hoy. Deuteronomio capítulo 17, versículo 11 dice, según los términos de la ley que ellos te enseñan y la sentencia que te declaran, así harás y no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. No apartarse, hermano, ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor. No hay atajos aquí. No hay atajos, no hay desvío. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sigue en Deuteronomio capítulo 17. Según los términos de la ley que ellos te enseñen, según la sentencia que te declare, así harás. 17:20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíen del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que se prolonguen tus días en su reino y el de sus hijos en medio de Israel. Bendecido sea Dios. Esto le dijo el Señor a su siervo David. No te desvíes de ninguna palabra que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a las izquierdas, para ir tras otros dioses y servirlos. También esta misma palabra, hermano, le fue dada a Josué, capítulo 1, versículo 7. Solamente sé fuerte y sé valiente y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíe de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tenga éxito donde quiera que vaya. En otra palabra, para que te vaya bien. El tercer secreto, hermano, está en anhelar fuertemente las cosas espirituales. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. En otras palabras, hermano, anhelar las cosas espirituales. ¿Cómo la conseguimos? A través
de desear esa leche espiritual, de desear ese alimento. ¿Y cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y el Señor nos ayude a encontrar perseverancia y sostén en la palabra del Señor, que es nuestra guía. Y cuídese, hermano, de no agregar ni acondicionar la palabra de Dios a tu vida. Es a nosotros los que nos acomodamos, lo que según vamos entendiendo, vamos siguiendo la palabra del Señor. Bendecido sea Dios. No hay otra manera de llegar al cielo. No hay otro camino de poder perseverar. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Es con la fuerza del Espíritu Santo y con la fuerza de Dios. Y vas a conocerla a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde y el Señor nos ayude. Recuerda, Cristo viene pronto por su iglesia. Alabanza al que vive para siempre. Aleluya. Yo estoy con